¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir a un sitio muy bonito aquí de Bogotá. Queda en la zona norte de Bogotá. Vamos a ir a la plaza fundacional de Usaquén, un lugar muy bonito de verdad para que ustedes vayan también con familia. Ahí es unas partes muy gastronómicas también. Sin más preámbulo, acompáñenme. Y acabamos de llegar a este lindo lugar acá en Usaquén. Queda en la 116 con séptimo. ¿Cómo llegar a este sitio? Si ustedes vienen de sur, llegan a Museo Nacional y cogen el M86 para que puedan llegar. Y pues bueno, eso es por toda la séptima. Por el lado del norte, noroccidente, entre otros, creo que pasan unos buses que dicen 116 Usaquén. Si no, buscan en Google Maps cómo llegar a la hacienda Santa Bárbara. ¿Cuál es la hacienda Santa Bárbara? Es la que está en mis espaldas. Es un lugar que trae mucha historia. Se volvió un centro comercial. Antiguamente en este lugar venían los españoles pues a quedarse aquí. Ya les muestro cómo se ve de alguna manera la infraestructura. Es muy bonita. Y después vamos a ver si podemos entrar al centro comercial también a ver qué tal está. La plaza fundacional de Usaquén queda un poquito más hacia allá, hacia ese costado. Ya vamos a ir a ese lugar. Y bueno, la infraestructura de este lugar es muy bonita. O sea, está decorada y toda la cuestión. Hay parte de la infraestructura que sí sigue igual desde hace mucho tiempo, pero también hay sus remodelaciones. Voy a buscar un baño y bueno, seguimos. Dentro de Usaquén y dentro de por esta plaza se encuentran mucho muestras artísticas y también artesanales en este lugar. Entonces es bonito, ya les voy a mostrar. Entonces en esta parte pueden encontrar toda la parte artesanal del lugar, donde ustedes pueden llevarse su recuerdito, que sus cosas, que su joyita, que su piedrita, que sus cuadros, también apoyando a la industria nacional dentro de estos conceptos. Entonces pues es bueno, es chévere, y además acá hay una muestra gastronómica increíble. Por cuestiones también de pandemia y todo lo que aconteció, muchos de los establecimientos que se encuentran acá tienen sus mesitas afuera, que si se quieren sentar a comer al aire libre, qué bonito. También la infraestructura de este lugar, de toda la parte de la plaza fundacional de Usaquén, tiene un aspecto muy colonial. Por ejemplo, por acá está una casa muy bonita. Entonces es interesante también eso, y todas estas muestras artísticas del lugar. La palabra Usaquén tiene varios génesis, varios orígenes que son bastante. Hay uno que realmente es bastante perturbador. Ya se los voy a contar cuando lleguemos ya a la plaza fundacional. Ya estamos cerquita, pero acá está muy bonito, hay harta gente. Y pues bueno, acá también hay gastronomía de todos los gustos. Si quieren mexicana, colombiana, italiana, entre otros. Los gustos son variados para que ustedes vengan también a este lugar. Estamos aquí al lado de la estatua de Simón Bolívar y también les quiero contar cómo fue ese procedimiento para que Usaquén entrara aquí a hacer parte de Bogotá. Antiguamente Usaquén hacía parte de Cundinamarca, pero después de un tiempo, en el 17 de noviembre de 1954, Bogotá se volvió un distrito especial, donde entraron las localidades de Usaquén, Bosa, Engativá, entre otros. Entonces se encontraba como toda esa perspectiva pues para que se volviera un conjunto y pues quedar como distrito capital Bogotá con esta localidad que es Usaquén. Donde nos encontramos el día de hoy, aquí era un asentamiento muisca y existían varias tribus en este lugar. Una de ellas era Tibabica, otra Suezca y bueno, entre otras. Cuando llegaron los españoles a este lugar, les pusieron a ellos Santa Bárbara y por eso también trae el nombre pues la hacienda Santa Bárbara. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué se llama Usaquén? ¿Qué fue? ¿Por qué le dicen ese tipo de cosas? Existen varias versiones, existen tres versiones. La primera es que el nacimiento de Usaquén hace parte de un
un nombre o un título honorífico y de distinción dentro de la tribu muisca, el cual solo lo podía poner el señor Bacatá o el Zipa, la única persona que podía darle como la potestad o ese título de Usaquén a alguna persona dentro del contexto donde ellos vivían. Y usualmente estos que les ponían Usaquén eran los cacicagues pues del linaje muisca que había dentro del sector. Y si le ponemos como un poco de sentido, se hace referencia como que este personaje de Usaquén al que lo nombraban tenía como ese símbolo de confianza con el Zipa. Esa es una teoría. La segunda, que sí es bien pero bien perturbadora, y es que era una práctica religiosa que digamos que hoy en día se podría llamar que es cruel y algo, no, es realmente perturbadora, como lo dije. Y bueno, el caso es que los sacerdotes o los jeques de ese momento, cuando se iba a reconstruir la vivienda del cacique, ellos armaron como un tipo de fosas para hacer las columnas o meter las maderas de soporte para que sostenieran pues la infraestructura que iban a reconstruir. Y la idea era introducir a una niña que recién o que no haya pasado la pubertad, la metían en las fosas con su traje de gala o lo más formal que tuviera. Estas niñas tenían que ser de familias muy notables. Luego los sacerdotes o los jeques de esa época daban como la potestad de dejar caer los maderos o la infraestructura que iban a hacer encima de las niñas, triturando sus cabezas, y luego le echaban tierra por encima, o sea, las enterraban vivas, las sepultaban más encima, ellos veían y obviamente pues ya les metían pues la tierra. Para los muiscas tenían una creencia, y es que creían que la fortaleza y la buena suerte de esta edificación y de las personas que vivieran dependían de la construcción de la vivienda sobre los cuerpos que ellos sacrificaron, y eso lo hicieron varias veces, o bueno, eso cuenta el mito. Y a esa ceremonia se le conocía como Usaquén, y que en lengua chibcha quería decir usa, debajo del palo, y Ken, palo o madera. Realmente es muy perturbadora, eso hasta a mí me dio miedo cuando lo investigué, no pensé que pasara eso, pero bueno, esas son las cosas que pasan. La tercera o el tercer hito, se podría decir, es que el Zipa tenía una hija que se llamaba Usaquén, y pues hace referencia también a eso, que ella vivía acá, se casaron por la iglesia y toda la cuestión, y también le pusieron Usaquén. No sé cuál creer, pero todas están interesantes. Bueno, entramos a una feria del emprendimiento acá en Usaquén, que son marcas nacionales. Vamos a ver qué tal se ve por acá. No olvidemos que debemos apoyar lo nacional, hay joyería, ropa, entre otras. Ya lo saben, si pueden apoyar lo colombiano acá, lo nacional, cosas muy bonitas, hay joyerías, hay aromáticas, bueno, hay varias cosas, ropa entre otras. Entonces pues si se les da la oportunidad de conocer y pues apoyar, sería genial. Como una feria de emprendimiento que están haciendo acá, se ve cool, se ve chévere, y bueno, vamos a seguir el recorrido por Usaquén. Hay una cuadrita netamente también artesanal, se ve muy bonito, de verdad, y todos son productos colombianos. Entonces si ustedes quieren venir acá a Usaquén, los domingos y los sábados hay bastante emprendimiento. Entre semana no tanto. Por ahí vi que las hormigas culonas, voy a ver si consigo y me como una, a ver qué tal están, a ver si están deliciosas. También por acá se encuentra un cementerio, que es curioso que un cementerio esté al lado de restaurantes de bastante glamour. Bueno, por acá está el cementerio, pero está como cerrado. Sí, está cerrado. Es el cementerio. Y lo igual también se llama el cementerio de Santa Bárbara. Si ustedes quieren venir también a mirar. Usaquén en sus inicios era exportador o bueno, productor de arena y piedra que les traían de las canteras que habían acá en este lugar. Esas producciones de tierra y piedra se sentaron en el Palacio Nacional y en el Capitolio Nacional. Es un dato interesante, ¿lo sabían? Como lo notarán, también hay mucho talento, mucho talento en Colombia, entonces está muy bonito. Muchos emprendimientos, realmente son bastantes, y qué cool ver eso también. Bueno chicos, les cuento que estoy buscando a la chica de las hormigas culonas, pero no las encontré. Pero no siendo más, me despido el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos, y nos veremos en otro video de Aprende con este. Hasta la próxima.